unas palabras para Sin Censura. Gabriel Cuadri, a quien vemos en el teléfono, a ver si tiene unos minutos para nosotros. Permítame un momentito para preguntarle si tiene tiempo para unas palabras, unas preguntas que nos responda. Diputado, un par de preguntas. Sin censura. Digo, no va a ser una entrevista a modo, ya se imaginarán. Pero, oiga, a ver, ¿qué piensa de la reunión de Santiago Krill con el secretario de Gobernación? Es un error, me parece un error muy grave que, sumado a la pleitesía que vinieron a rendirle al tirano, al autócrata, a algunos gobernadores panistas, yo creo que manda un mensaje equivocado al electorado, a la opinión pública. Me parece que son errores graves que hay que rectificar. Yo no creo que se deba ni que se pueda dialogar con un gobierno corrupto, mentiroso, avieso y con un gobierno autocrático. No le da pena. Y mucho menos a la contrarreforma energética que quiere el presidente López, que es totalmente aberrante. No hay nada que negociarle ahí, no hay nada que discutir al respecto, solo rechazarla de manera tajante y absoluta, ¿no? ¿No le da pena, diputado, seguir apostándole a lo del tirano y al dictador? No, porque es un hecho. No, yo no estoy apostando, simplemente estoy haciendo una observación y calificando algo que es absolutamente real. Qué jodida este autoritarismo, qué jodida esta dictadura en la que le abren la puerta a la oposición para dialogar, ¿no? No le abrieron la puerta a la oposición para dialogar. Yo creo que la oposición fue a buscar, pues, digamos, espacios de diálogo, que me parece que ya lo dije, es algo equivocado. Y pues en todo caso, el diálogo tendría que ser buscado por el propio gobierno. Es un gobierno que no ha buscado el diálogo con nadie, que no escucha, que no intercambia puntos de vista, que no cede o que no tiene ningún espacio, digamos, para concurrencia con las oposiciones, con gente que piensa distinto. Es un gobierno que ya lo vimos, que polariza, que divide, que genera enconos, agravios, que genera resentimientos, rencores y que está llevando al país a la ruina, ¿no? Una dictadura. Es una autocracia, es un autócrata, con visos de convertirse en dictador. Ya lo vimos con el acuerdo sobre los proyectos de infraestructura, donde está pasando por encima de la Constitución y de la ley y pretende gobernar por decreto en un estado de excepción. Eso solo ocurrió con Chávez, ocurre con las dictaduras de Cuba, de Corea del Norte, de Irán, de Venezuela, ¿no? Solamente ocurre ahí. ¿Qué se siente ser exhibido, diputado, con mucho respeto se lo digo, en la mañanera, en tal vez el espacio más visto a nivel nacional? Algo que le agradezco mucho, quiere decir que me tiene presente por alguna razón y pues eso me da visibilidad, lo cual se lo agradezco, ¿no? ¿Ha sido exhibido usted como racista por aquel tuit sobre Chiapas, Guerrero y Oaxaca? Prefiero que me exhiba a que me ignore, ¿no? O sea, ¿usted prefiere ser visto como racista? No, yo no soy racista, todo el mundo lo sabe, yo no soy racista. Pero, ¿y ese tuit, en algún momento...? No tiene nada de racista el señalar que 3 estados son los más pobres del país y que tendríamos... Lo señaló como lastre. Bueno, es algo con lo cual el país tiene que lidiar, porque son estados de una pobreza histórica, sembrada, ancestral, permanente, y que no atinan a salir del hoyo, a diferencia de otros estados prósperos en México que han logrado aprovechar las oportunidades que han brindado el modelo económico que teníamos hasta hace algunos años, ¿no? Me parece una tontería seguirle llamando al presidente López. No, porque así se llama. Yo soy Cuadri, él es López. Pero y Calderón es Calderón, y Peña era Peña, y Cedillo era Cedillo. Pues él es López, yo soy Cuadri. Él se refiere a mí como Cuadri, ¿no? No dice Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, dice Cuadri. Así me llamo, y no me da vergüenza mi nombre. Pero no es una forma despectiva de referirse al presidente. Así nos hemos referido a todos los presidentes en este país. Peña Nieto no. Le decíamos Peña, yo le decía Peña, todo el mundo le decía Peña.
A Cedillo le decíamos Cedillo. Entonces, bueno, si el señor presidente le da vergüenza a su nombre, pues ese es otro problema, ¿no? Pero él se llama López. ¿Usted es de los que piensa como Denise Dresser que se dio un golpe de Estado? Es un intento de golpe de Estado. El acuerdo de Marras es un intento de golpe de Estado. No le falta a Denise Dresser como académica a la honestidad intelectual cuando se habla de golpe de Estado. No, para nada. Denise Dresser es una gran escritora, una gran analista política, y yo le tengo todo el respeto del mundo, y yo creo que es muy acertada en sus opiniones. ¿En qué momento está la oposición, Gabriel Cuadri? Un momento difícil, complejo, que me parece que tenemos que salir adelante, tenemos que buscar formas de deshacer entuertos, como estas equivocaciones que acabo yo de comentar, y mantener la unidad. Y tener ¿Usted es de los que respalda a Marco Cortés? Sí, yo le agradezco a Marco Cortés que me haya abierto el espacio en el PAN, y en ese sentido pues, es mi presidente y lo respaldo, ¿no? Dicen en el argot que a los que cambian así como usted son chapulines. ¿Usted se considera así? Yo no he cambiado de nada. ¿No fue candidato de Nueva Alianza? Yo no fui miembro de Nueva Alianza. Yo nunca fui miembro de Nueva Alianza. Yo fui ahí porque me invitaron a ser candidato a la presidencia. ¿El Gordillo? No. Luis Castro, el presidente del partido, que en ese entonces existía, ya no existe. Y además ya no existe Nueva Alianza. Entonces... ¿Va en ese mismo camino el PAN a desaparecer? No, para nada. El PAN se va a consolidar como la primera fuerza opositora, ya lo es, y lo va a seguir siendo, y vamos a ganar en el 2024, con la coalición con el PRI y con el PRD, y espero que con Movimiento Ciudadano. ¿Y con la línea de Claudio X González? Pues él participa, es un opositor notable, al que yo admiro, tengo una relación con él muy productiva. ¿Ha hecho algo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se le deba de reconocer? Pues la verdad es que no se me ocurre nada, francamente. Ha sido el gobierno más... ¿La ayuda a los adultos mayores, a los discapacitados? Eso viene desde hace mucho tiempo. Ustedes han votado en contra de eso también. Destruyó toda la política social que había sido exitosísima. Sí, y por eso hay tantos millones en Estados Unidos. Perdóname, por ahí están los datos del Coneval, velos. La pobreza se redujo en aquellos años, ya ha aumentado en tiempos de López. Entonces, bueno, si el señor aumenta la pobreza, ¿cómo podemos decir que está con los pobres, no? Es un fracaso su gobierno en economía, en seguridad, en salud, en educación, en medio ambiente, en energía, en política exterior. Dime en qué no es un fracaso. Dime una cosa en la que no sea un fracaso el gobierno de López. Se lo estoy preguntando yo a usted. Ayúdame a pensar, ¿no? ¿En qué no es un fracaso? Oiga, diputado, por cierto, ¿cómo le fue en sus vacaciones por Glasgow? No fui de vacaciones, fui a la COP26. Estuvo largo el periodo vacacional, ¿no? Duró la COP26 2 semanas y yo solo fui 10 días. ¿Y eso en qué le beneficia a sus representados en la alcaldía? Voy a representar los intereses de la sustentabilidad, de la competitividad y de una verdadera política exterior mexicana. Voy a hacerle ver al mundo que tenemos un gobierno que está traicionando los principios más elementales de convivencia planetaria, un gobierno regresivo, autocrático, inepto, que está violando los tratados internacionales, como el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Y fui pues a dialogar, a intercambiar puntos de vista y a plantear la postura de la oposición en los temas que tienen que ver con el calentamiento global. ¿Qué piensa del periodismo? ¿En qué? ¿Una entrevista? ¿Una entrevista? ¿O le molestan mis preguntas? No me molestan. No, para nada. Nunca me han molestado las entrevistas. No, porque se está quejando de que ya se alargó. Bueno, a ver, sigue pues. Al cabo ya voté, sí. Ya voté. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Es lo que estaba haciendo. Estaba haciendo. ¿Sobre qué votó? Pues sobre los pueblos afroamericanos y demás cosas, ¿no? ¿Afroamericanos? Sí, los derechos de los pueblos afroamericanos y una serie de... Los pueblos afromexicanos. Bueno, son afroamericanos, ¿no? Somos americanos, ¿no? ¿Qué piensa del momento en el que estamos pasando los medios de comunicación en México, el periodismo? El presidente tiene una mañanera y en los miércoles habla del quién es quién en las mentiras, lo ha señalado a usted.
lo ha señalado a Carlos Loret de Mola como corrupto, ha señalado a Denise Dresser, pero también hay muchos que hacemos periodismo desde las redes sociales, desde nuestra independencia, y que podemos decirles a ustedes lo que pensamos. ¿Usted cree que de alguna manera democratiza la información el hecho de que nosotros estemos desde otras trincheras, tal vez diciendo pues que son unos caraduras, que son unos sinvergüenzas, que son unos cínicos, cuando hablan de lo mal que dicen ustedes va el país y se olvidan del pasado? Espérate. Que yo no digo que el país va mal. Ahí están todas las cifras. Ve por favor los números. Ve desempleo, crecimiento económico, salida de capitales, balanza de pagos, inflación, todo está peor. Pero no se le olvide que estamos en medio de una pandemia. No, perdóname. Los otros países ya salieron. La inflación en Estados Unidos anda por la de México. Hace mucho tiempo que no tenemos una inflación de este tipo. Tenemos un gobierno además que ha destruido toda la institucionalidad que teníamos para una economía moderna y próspera. Un presidente que está actuando como un verdadero autócrata. Tenemos la destrucción del sistema de salud, del seguro popular, y no me digas que había corrupción, porque ahora es mucho peor la corrupción. Un gobierno corrupto que otorga la mayor parte de sus contratos sin licitación por asignación directa, que está corrompiendo al ejército, que está comprando con negocios a las Fuerzas Armadas. Ya no le da tantos latinos. ¿Qué? A ver, ¿para qué quiere comprar? Bueno, espérate, a ver, es una entrevista. No me baje la mano. Burlando. Es que parece que es lo que usted me está diciendo, lo que publica Latino. A ver, es que lo que parece es que tú quieres, promover tus opiniones a partir de una entrevista. O eres entrevistador o quieres que yo te entreviste a ti. Si quieres yo te entrevisto y te pregunto. Como quiera. ¿No? Total, es de dos vías. Que me imagino que eres apoyador y simpatizante del presidente. Lo iba a decir con todas sus letras. Así eres. Estoy convencido de que eres simpatizante de López. Y son no necesariamente. Son una especie de iglesia, de cofradía, hay que decirlo, es un tema de fanatismo y que refleja muy bien el fenómeno del populismo. El populismo en América Latina es una enfermedad de la cual ya nos contagiamos, que va a ser muy difícil salir, que nos va a costar muchos años salir, mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Y lo estamos pagando y lo vamos a pagar de verdad que muy, muy caro. Ir a México va a ser muy difícil. O sea que decir a los cínicos, a los corruptos, es ser seguidor de López Obrador. ¿Cómo le dices así a los hermanos de López Obrador, a todos sus funcionarios? Los que se tenga que investigar, que se investigue. Ahí está la corrupción. El señor destruyó el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Da la mayor parte de sus contratos por asignación directa. Promovió y promulgó un acuerdo para lograr total opacidad y falta de rendición de cuentas en los proyectos y contratos del gobierno, declarándolos de seguridad nacional de manera espuria y anticonstitucional. Quiere darle todo el poder a las Fuerzas Armadas, quiere comprar al ejército con negocios. Dime, eso solo sucede, ya te lo dije, en Irán, en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. ¿Para qué lo quiere hacer? A ver, ¿por qué quiere comprar al ejército el presidente López? ¿Por qué? ¿Te imaginas algo? ¿Por qué lo hace? Contéstame. ¿Por qué crees que lo está haciendo? ¿Por qué crees que está militarizando al país? ¿Con qué razón? Hay una motivación detrás de esto. Y si ponemos a pensarla, es terrible, ¿eh? Es terrible. Militarización del país cuando Felipe Calderón sacó a la calle a los militares en su momento. Y el número de asesinatos es mucho más alto que con Felipe Calderón. El crimen se ha apoderado de territorios completos de la nación. El crimen gobierna ya, literalmente se ha convertido en... ¿Dónde? En Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato. Las denuncias ante la autoridad correspondiente. Perdón, yo no soy autoridad para denunciar, ni tengo capacidad de denunciar. No tengo esa capacidad. Todo el mundo lo ve. La elección de junio la ganó Morena gracias, en muchos lugares del país, gracias a la acción y a la operación del crimen organizado. Yo sí me consta porque lo vi en Baja California Sur. O sea, Morena está convirtiendo a México en un narcoestado militarizado. Eso es lo que está ocurriendo. Una corrupción absoluta de las... está pretendiendo corromper a las Fuerzas Armadas. Y eso es terrible. Te hago la pregunta, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué? Contéstame. No, pues si usted lo está exponiendo, usted debe de saberlo. Yo creo porque el señor López quiere quedarse en el poder, o él mismo, o a través de alguna marioneta o algún títere en forma de un maximario.
o piensa romper el orden constitucional en algún momento prolongando su mandato y para eso necesita el ejército. ¿Y qué piensa del 70% de aprobación del presidente? ¿Qué piensa de las 250,000 personas que llenaron el Zócalo? Pues mira, de las últimas 250,000 son acarreados, tú lo sabes, lo sabe todo. ¿Qué pasó? No se burle, así como usted. Eso lo hacían todos los presidentes priistas que acarreaban y llenaban el Zócalo. Perdón, pero eso lo hizo Salinas, lo hizo López Portillo, lo hizo Echeverría, lo hizo todo el mundo. O sea que yo soy un chairo borrego si le digo que yo que reporté desde el Zócalo, le digo que usted está mintiendo. No me pongas palabras que yo no dije, eso lo dijiste tú, no yo. Porque ahorita se quedó con las ganas. Entonces, bueno, si es muy fácil acarrear 250,000 gente al Zócalo. Ahora, ¿por qué sigue siendo tan popular? Déjame. ¿Fácil? Espérate, me preguntaste una cosa, te la voy a responder. Todos los populistas son populares por definición. Trump, ¿no? Chávez sigue siendo popular habiendo destruido a Venezuela y seguía ganando elecciones. Los hermanos Castro siguieron siendo populares en Cuba a pesar de la devastación de su país. El mismo Ortega es popular en Nicaragua. Entonces, la popularidad, te digo, es parte de un síndrome, de una enfermedad, de un contagio que sufrió México de populismo y además es el tema de los subsidios. El señor presidente López está desmantelando a la administración pública y los servicios públicos para transferir masivamente recursos a subsidios clientelares, para comprar el voto y la voluntad de la gente. Eso hacen los populistas y es lo que está pasando en México. Y por eso es popular. A mí no me extraña que sea popular. O sea que la gente que respalda a Andrés Manuel López Obrador está enferma. No está enferma. Muchos están confundidos, son ingenuos, están desinformados o están comprados literalmente a partir de subsidios y dádivas clientelares. ¿Y qué le dice la gente, por ejemplo, que recibe una ayuda como adulto mayor? ¿O qué? A ver, inventó el presidente. Y ayuda a las personas con discapacidad. Eso se inventó desde hace mucho. Las pensiones a los adultos mayores vienen desde hace mucho, no son invento de López. Eso ya estaba. Es más, López destruyó la política social, destruyó Progresa, Prospera, que eran programas efectivos para reducir la pobreza. En los años del presidente López, si ve los datos de Coneval, ya los conoces, ha aumentado la pobreza. Entonces, ¿de qué sirven sus programas sociales? ¿De qué sirven? Déjeme para cerrar. Contéstame, ¿de qué sirven? No sé, pues usted dígamelo a mí. No, pues no sirven, porque ha aumentado la pobreza a pesar de sus programas sociales, que son... A pesar de la pandemia, ¿no? Son clientelares, opacos, sin rendición de cuentas, sin monitoreo, sin evaluación independiente, y son un escándalo de corrupción. Es una corrupción verdaderamente brutal, nunca vista en el país. Lo estamos viendo ahora en forma escandalosa. Un par de cosas para cerrar. Me imagino cómo va a votar en la reforma eléctrica. Si se llega a presentar y se llega a votar en el Pleno, por supuesto voy a votar en contra. Es una aberración. Es algo totalmente, digamos, una regresión absurda a una época que ya pasó, una época de monopolios, trata de restaurar monopolios, trata de matarnos con el consumo de combustible y el uso de combustible en las termoeléctricas, trata de violar el Acuerdo de París en materia de calentamiento global, trata de hacer más costoso el sistema eléctrico porque se van a elevar los costos y por lo tanto las tarifas. Pero la reforma energética de Peña Nieto prometía una baja en las tarifas. ¿Se bajó? El costo de la electricidad generada en el país bajó espectacularmente. Ve, por favor, los resultados de la tercera subasta de largo plazo de energía limpia y ve los precios que se obtuvieron, los más bajos de la historia, $20 por megawatt hora. Nunca se había obtenido eso. Mientras que, fíjate, son aproximadamente $400 por megawatt hora. ¿Sabes a qué costo generas la Comisión Federal de Electricidad? Entre $1,600 y $2,000 por megawatt hora. Ahí lo tienes. Don Cuadri. Por favor. Y checa los datos. Oh, por favor. No ofenda la inteligencia de la gente. Checa los resultados de la tercera subasta de energía a largo plazo de energías limpias de 2017 y ve los precios a los que se está generando energía en el país y ve los costos de la CFE que están publicados por la Comisión Reguladora de Energía. No te lo estoy inventando. Checa, digo, si vas a entrevistarme, pues ten los datos a la mano. Entonces, si quiere generar energía... Pero, a ver, no me baje el micrófono. Déjame, cara, si quiere generar energía con las centrales de CFE que cuestan 3 o 4 veces más caras, lo único que va a ocurrir es que van a tener que subir o los precios o los subsidios. Vamos a acabarlo pagando los ciudadanos de todas maneras. Y además nos va a matar con más contaminación por combustóleo en las termoeléctricas de Tula, de Tuxpan, de Salamanca
de Manzanillo y otras más que hay en el país. Eso estoy hablando solamente de las de combustóleo, sin hablar de las de diésel, que también son terriblemente contaminantes y todavía más caras que las de combustóleo. Y para acabar de decir, fíjate, gracias a la reforma anterior, del 2012 al 2013, a los moches. Espera, vamos a ser serios. Bueno, vamos a ser sinceros, vamos a ser serios. Hablando seriamente. Oiga, hay un tipo en el bote del PAN que es por los moches. Mira, los corruptos que vayan a la cárcel. Pero a ver... son los corruptos. Después de esa reforma, se logró que por primera vez la Comisión Federal tuviera utilidades. La CFE ganó del 2015 al 2019 260,000 millones de pesos. ¿Sabes qué pasó ya en 2020? Ya perdió dinero y este año también va a perder dinero. ¿Eso es fortalecer a la CFE? Este gobierno está saqueando y destruyendo a la CFE. Además de todo, o sea, es como paranoico, es como esquizofrénico, porque dice una cosa y hace otra. Quiere fortalecer a la CFE y la tienen pérdidas en números rojos, cuando que en 2019 estaba en números negros, cuando que la CFE ganaba dinero. ¿Por qué pierde dinero hoy? ¿Por qué? Desde que está esta administración, entonces dicen mentiras. Déjeme cerrar, porque obviamente ni usted me va a hacer cambiar de opinión y ya tenemos mucho público, ¿ve? Nada más, déjeme mostrarle. Déjame mostrarle. A ver, diputado, a ver. ¿Y por qué no gritan que es un honor estar con Obrador? Grítenlo. Está bien. Entonces, ¿y se burla de la gente usted? No, yo no me burlo, simplemente soy es lo poco que saben decir, es un honor estar con Obrador. Es una pena. Creo que hay otras cosas que se les han dicho a ustedes, ¿no? Creo que al final ustedes son los que también le tienen que dar la cara a la patria. ¿Le estoy dando? No, no se le estoy dando. Sí, y le quiero agradecer por eso. Y te agradezco a ti también. La verdad que ha sido muy interesante tu entrevista, así con tensión y con acalorada, pero bien, te felicito. A ver, ¿cuál es el gobierno que extraña más? ¿El de Peña Nieto o el de Calderón? Depende en qué. En las reformas estructurales, el de Peña Nieto. En los moches también. Digamos, en poca corrupción, el de Calderón. ¿Poca corrupción? Oiga, a ver, espérese, señor Cuadri, ¿quién está en el bote acusado de narco? Siempre ha habido corruptos en todos los gobiernos mexicanos, perdón, siempre, y aquí en este gobierno hay un chorro de corruptos que están libres. Dice Calderón que no vio ni escuchó absolutamente nada. Seguimos platicando, déjame votar, ¿no? Vote, y ahí me encuentra, ya sabe dónde me encuentra. Pues, le agradezco mucho. Al contrario, te agradezco mucho a ti, creo que eres un gran periodista, muy incisivo. A ver si es cierto. Aunque eres Chairo 100%. Ya ve, quería decírmelo, pero no se animaba. Bueno, pero es cierto, ¿no? Es el apelativo ya popular que se han ganado. Si ser Chairo es estar en contra de sinvergüenzas de su partido y de... No, claro que sí. En todos los partidos tienen que estar en la cárcel, todos. Y también de personas que sacan su clasismo y su racismo como usted en tweets, pues está cabrón, ¿no? Bueno, ¿y qué me vas a juzgar a mí por opiniones en Twitter que además no corresponden a lo que estás diciendo? Decir que son los estados más pobres del país, que siempre lo han sido, que tienen una pobreza ancestral no resuelta, que no contribuyen a resolver sus problemas y que tenemos que hacer algo con ellos, no es ser racista, perdóname. Yo usted bueno, habló de lastre para el país. Pero yo nunca hablé de razas. Pero habló de lastre. Más hablo de razas. Habló de lastre. No existen las razas. Bueno, entonces puede no ser racista, pero clasista. Asúmase, pues si yo me asumo Chairo, asúmase usted clasista, ¿no? No, yo no sé qué quiero decir. ¿Qué quiere decir clasista? Bueno, fifí. Que digamos que estoy y que reconozco el éxito que han tenido estados como Aguascalientes, como Guanajuato, como San Luis Potosí, como Nuevo León. Guanajuato se está cayendo a pedazos por la violencia. La violencia, pues es de competencia federal. No toda. El Estado es terriblemente exitoso en materia económica, tiene la industria automotriz de las más poderosas del planeta, y los otros estados que he mencionado también han sido muy exitosos. Yo pregunto, ¿por qué esos estados son exitosos y prósperos y los estados del sur son pobres? Explícame por qué. ¿Por qué?
Y siempre han sido... Porque no se le ha invertido. Y no me digas que es por culpa del gobierno, por favor, y que tenemos una deuda social y que no invierte. Claro, por favor, el 98% de los presupuestos de esos 3 estados provienen de participaciones y aportaciones federales, que es dinero de todos nosotros, no es dinero que generen ellos, lo generamos todos nosotros, el resto del país. Ojo, entonces te vuelvo a preguntar, ¿por qué son los más pobres de México? ¿Por qué? Porque nunca se les había volteado a ver. Por favor, entonces es culpa de otros, no de ellos. Oigan, ¿sigue soñando con ser presidente de la República? Sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Va a ser candidato? Voy a ser candidato. ¿El de Claudio X González? No sé, pero quiero ser candidato. Bueno, admítame, yo ya le admití que soy Chairo. González es el candidato, lo voy a apoyar. ¿A Claudio X González candidato? Si él fuera candidato, lo voy a apoyar. ¿Y Lorenzo Córdoba? Él no quiere, pero también lo apoyaría, pero evidentemente él no quiere. Pero Claudio creo que sí quiere. Oiga, acepte que soy FI, pues. Yo ya acepté que soy Chairo. Bueno, que ya acepto que soy FI. Dale, le agradezco. No soy rico, gracias. Gracias. Gabriel Cuadri, hablando con nosotros sin censura en una conversación que tuvo mucha audiencia aquí a las afueras del salón de votaciones. Y bueno, pues que se extendió todo este tiempo y les agradezco. Mi querido Toño,